Capítulo 8, vamos a comenzar con el capítulo 8 de Juan. Ya venimos estudiando en los primeros 6 capítulos toda la obra ministerial del Señor Jesucristo, donde Él nos mostró su poder y su gloria en la multiplicación de los panes, en el caminar sobre las aguas, en el sanar leprosos, en el liberar oprimidos, en resucitar muertos. Vimos en los 6 primeros capítulos toda la obra ministerial del Señor Jesucristo y comenzamos en el capítulo 7 a mirar lo que es ya llevarnos a entender y a experimentar lo que significa verdaderamente la muerte y resurrección de Cristo y su ascender a los cielos para poder que todos nosotros, usted y nosotros y yo, podamos heredar la vida eterna, el plan de salvación perfecto del Señor para nuestra vida. Hoy nos corresponde comenzar con el capítulo 8. Ya estamos prácticamente llegando a la recta final del tiempo de Jesús en la tierra, como el Dios encarnado, y vamos llegando a ver la gloria de nuestro Padre Celestial, en cómo el Señor ha estado siempre interesado en que usted y yo sepamos lo que verdaderamente significó la venida de Cristo y nos llevó a experimentar ese amor y ese poder de Dios en nuestros corazones. La encarnación de la gracia y la verdad es el título que le colocamos hoy a nuestro estudio bíblico de esta mañana. Cuando nosotros miramos en este pasaje, encontramos cosas muy especiales de parte de Dios, que las iremos estudiando y las iremos analizando versículo por versículo, bloquecitos de versículos para poder entender verdaderamente lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, lo que Él nos quiere mostrar de una manera expositiva. Hoy queremos que la palabra de Dios penetre a lo más profundo de nuestro corazón. La semana pasada comenzamos leyendo Hechos capítulo 4, del versículo 29 al 35. Hoy esperamos lo mismo. Hoy esperamos que este lugar tiemble al final, porque todos vamos a ser llenos del Espíritu Santo para salir a predicar con denuedo el Evangelio, para salir a predicar las buenas nuevas del Señor a toda criatura. No podemos seguir siendo una iglesia pasiva en lo que significa hacer que la gloria de Dios brille en toda criatura. Nos es necesario permitir que Dios actúe en nuestra vida para poder nosotros con libertad exponer lo que Cristo está haciendo en nuestra vida, que eso no es nada difícil. Cuando usted se entrega verdaderamente a ese Dios poderoso y maravilloso, van a pasar cosas sobrenaturales en su vida, y esas cosas sobrenaturales no son difíciles de transmitirlas a otras personas, porque no son cosas normales y comunes del mundo. Son cosas que tienen que estar pasando fuera de lo normal en la vida. Su hogar, mi hogar, no puede seguir siendo un hogar parecido a cualquier hogar del mundo. Nuestro hogar tiene que ser un lugar especial, donde el Rey de Reyes, donde el Señor de Señores edifica y construye en nuestro corazón una nueva familia, una nueva relación con la realidad, un nuevo conocimiento para hacer que nuestra palabra sea llena del poder del Espíritu Santo y vencer al enemigo. Dice en la epístola de Santiago: resistid al enemigo y huirá de vosotros. Yo no entiendo cómo hay hermanos que pelean con el diablo cuando no es necesario ese tipo de acción. La acción contundente es aprender
a dejar y a permitir que la palabra de Dios transforme nuestro corazón para poder resistir todas las acechanzas de Satanás. Usted lee en Mateo capítulo 4 y se dan cuenta que Satanás no dejó ni quieto a Jesús, siendo Dios, hecho hombre. Usted no puede dárselas de valiente en una lucha donde no va a poder hacer nada. Donde usted está llamado por Dios a permitir que Él actúe a través de su vida, venciendo la tentación y la maldad de Satanás con la que te quiere volver esclavo y preso del pecado. Ahí tiene que estar funcionando nuestra vida. Imaginémonos por un momento que este templo se convierte en un tribunal. Para estudiar el tema de hoy, se convierte en un tribunal. No hay juez visible, no hay estrado, pero todos traemos algo en la mano. Algunos traen piedras grandes, como resentimiento, odio, amargura, frialdad, señalamiento. Son las piedras grandes que usted trae. Y no las trae en su mano, las trae en su corazón. Y eso también tenemos que mirar nosotros, otras piedras pequeñas. Murmullos, chismes, señalamientos. Pero de todas formas, cada uno viene armado con algo. ¿Ah? Cada uno viene con una piedra diferente. Y ya ustedes saben de qué vamos a hablar esta mañana. Ya, porque ya les dije que vamos a hablar de Juan capítulo 8. Del 1 al 11 vamos a hablar del pasaje de la mujer adúltera. Y entonces todos llegan a este lugar con sus cosas. Y los curiosos es que nunca pensamos en las piedras que llevamos, solo en las que creemos que otros merecen. Esos fueron los 3 tipos de personas que hubo en el juzgamiento de la mujer adúltera. Unos llevaban piedras muy grandes, otros llevaban piedras pequeñas y otros iban considerándose que ellos eran superiores a todo el mundo, que ellos nunca podrían experimentar cosas tan feas y difíciles en su vida. Pero en medio de ese escenario aparece Jesús. Él no toma una piedra, no levanta su voz, ni hace señalamiento con el dedo. O sea, esos mismos 3 procesos que miramos. Él no lleva ni piedra grande ni piedra chica, ni lleva un corazón autosuficiente a creer que Él no se merece nada. Él llega con un corazón lleno de amor, de perdón y misericordia. Y Él no es invitado como juez a ese juicio. A Él lo quieren atropellar en ese juicio. Él no es invitado como juez. Él se encontraba en el templo predicando el evangelio. Y entonces Jesús se inclina y comienza a escribir en el polvo. Y hoy, antes de hablar del pecado de aquella mujer, el Espíritu Santo nos está haciendo una invitación muy especial. Hacer una pausa y preguntarnos con honestidad: ¿qué piedra trajiste hoy en tu mano? ¿Cómo vienes a la iglesia? ¿Vienes a justificarte? ¿Vienes a razonar? ¿Vienes a juzgar? Yo te invito a que dejes todo eso fuera. Hoy no necesitas nada para juzgar, porque el que va a ser juzgado hoy es usted mismo, y no creo que usted mismo se dé piedra. Yo pienso que usted va a tomar una decisión de saber dónde es que está ubicado. Podemos llevar muchos años en la iglesia, y todos los años hemos estado, ¿qué? Señalando,
murmurando, criticando, pero todas las cosas tienen que tener un parar en la vida. Y es el momento de parar. Es el momento de detener ese tipo de acción y tomar el ejemplo de Jesús en medio de todo tipo de confusión como la que se presentó en ese día, en ese lugar, que es la que se presenta diario, día a día en nosotros. Por eso sabemos que Jesús no quebrantó la ley de Moisés respecto al adulterio, en Levítico 20:10, sino que dijo en cierta manera: adelante, cumplan la ley. Pero el Señor no es que haya puesto una condición para el cumplimiento de la ley, sino nos lleva a tener que pensar en algo fundamental en nuestra vida, en algo estructural en nuestro corazón. Por eso dice el Señor algo que es muy claro y que es muy profundo en nuestras vidas. Él les dice: adelante, cumplan la ley, pero también digo, los que estén sin pecado, y obviamente nadie pudo, él sí podría hacerlo, condenándola a la muerte, pero ese juicio no era para condenación. Ese juicio, él vino a hacer un juicio de salvación. Él vino a hacer un juicio de amor. Por eso usted no puede venir a la iglesia prevenido. Usted tiene que venir a la iglesia dispuesto a entender que va a ser perdonado, que va a ser sanado, que la palabra de Dios, en ninguna parte de la Biblia usted va a leer que dice que la palabra de Dios produce odio, rencor, celo y maltrato. ¿Estamos de acuerdo o no? Usted va a encontrar en la palabra de Dios que el Señor lo trajo a usted para amarlo, para perdonarlo, para formarlo y para ayudarlo. Y ese tiene que ser el caminar de nuestra vida. Por eso tenemos que mirar todo lo que pasó allí en ese lugar. El único que no tenía pecado era Cristo mismo. Por lo tanto, él sí podía haber condenado a la mujer bajo la pena capital del apedreamiento. Sin embargo, le dijo: ni yo te condeno. Fue el resumen final del juicio. El resumen final del juicio es que él le dice: ni yo te condeno. Pero el Señor no estaba aprobando el pecado ni participando del pecado que ella estaba cometiendo. El Señor le dijo de una manera muy clara: ni yo te condeno, pero sí te reprendo, sí te exhorto y sí te digo qué es lo que no tienes que hacer. Y ahí es donde las cosas se ponen difíciles para muchos corazones. Corazones perfeccionistas que creen que están haciendo todo ¡guau! Y cuando Dios les dice algo diferente a lo que usted piensa, entonces usted dice: no estoy de acuerdo. Yo le quiero recordar que aquí lo que leemos es la palabra de Dios. Y si usted no está de acuerdo, no está de acuerdo con la palabra. Entonces, usted está para llegar a cuidados intensivos. De llamar al 911 rápido, porque está grave. Usted tiene que entender que en este tipo de reuniones, donde Dios es el que nos invita y nos congrega, Él nos habla. Vuelvo a repetirles que Él no estaba invitado a ese juicio. Él estaba predicando en el templo. Él no estaba predicando. Él no estaba invitado al juicio de la mujer adúltera. Él estaba en la predicación del evangelio. Por eso lo primero que les dije es que la piedra que haya traído, déjela, porque usted no está invitado al juicio. Usted no está invitado como juez en este juicio. Usted está invitado a este lugar para que se deje sanar por el amor del Señor, para que se deje sanar por la misericordia de Cristo. No está llamado
a juzgar o a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con la palabra de Dios. Está llamado a que rinda su corazón para poder ser transformado por el poder y el amor de la Escritura. No hay otra manera. Por eso vuelvo a hacer la invitación. Deje la piedra. Usted quizás trajo una piedra grande, un rencor impresionante, un resentimiento profundo. Usted es de los que dice: yo a fulano de tal no lo puedo perdonar nunca. Eso es una piedra demasiado grande, eso es como un ladrillo inmenso. Deje eso. O quizás trajo una pequeña piedrita. Ahí llegó, lo mismo que viene todos los domingos, con cara de santo, pero se va. Igualito, deje, esa piedra es igual de perjudicial que la grandota, déjela tirada. Y acepte que usted necesita ayuda de parte de Dios. Esa mujer lo único que llegó fue en su pecado físico, pero en su interior, con un anhelo de ser salva, porque estaba arrepentida profundamente en su corazón. Y usted y yo debemos estar de igual manera, arrepentidos en nuestro corazón. Por eso, obviamente ninguna familia, ninguna persona que esté de acuerdo con algunos textos es porque sencillamente no ha estudiado la palabra de Dios. No ha entrado a lo profundo de la palabra de Dios. Y entonces aparecen preguntas como: ¿qué cree usted que estaban haciendo las personas que estaban en el templo? Porque vuelvo a repetirles, ahí no estaba citado el juicio. Cuando usted lee la Escritura, usted se da cuenta que ahí no había un anuncio anterior que dijera: hoy a las 10 de la mañana vamos a enjuiciar a una adúltera, lo esperamos en el templo. No, el Señor estaba como todos los días enseñando el Evangelio. El Señor estaba hablando solamente de lo que iba a pasar, ya estaba en sus últimos días de estar aquí en la tierra, y Él estaba diciéndole a todo el mundo qué iba a pasar, qué iba a ocurrir. Entonces, ahora gran parte de la familia de los textos alejandrinos, es decir, la línea de los manuscritos que prefieren la crítica textual, terminan, sabemos mucho acerca de la Escritura, pero tenemos que aprender a aplicar la Escritura. Tenemos que aprender a vivir lo que la palabra de Dios nos está invitando a vivir. Algunos se cansan de estar en la iglesia porque después de 5 años, de 10 años, dicen: no he visto nada. Yo quiero decirles que la cosa no es para ver aspectos. La situación espiritual no es para ver si se puede o no se puede. Por eso cuando usted lee Hebreos, no le dice que la fe es pues la credibilidad que usted pueda tener acerca de lo que Cristo hace, sino le dice que es que la fe es la certeza y la convicción de lo que usted vea y aplique en su corazón. Yo vuelvo y le repito lo mismo que digo muchas veces. Usted tiene que desmontarse en su mente y en su corazón. El venir aquí cada 8 días no lo salva. Lo salva lo que usted va a permitir que lo que oye en este lugar afecte su vida para negarse a seguir viviendo en el camino del pecado y de la maldad. Eso fue lo que pasó en ese lugar. Se reunió un pocotón de gente, llevaron una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Jesús no estaba, vuelvo a repetirles, Él no estaba invitado a ser juez de ese crimen en ese momento. Ni la gente que estaba con Él, ¿estamos? Pero sí llegaron una cantidad de personas que llegaron armadas, porque sabían a qué venían.
Sabían que venían a cumplir el mandamiento de Moisés. Toda persona que era hallada en adulterio debería, ¿qué? Su sentencia era la muerte por apedreamiento. Entonces todos iban con las armas que necesitaban. Allá no habían fusiles, no habían espadas, no había nada. ¿Habían qué? ¿Cómo era aquí era el juicio? ¿El juicio cuál era el final? ¿Muerte por qué? Por apedreamiento. O sea que todos ¿con qué arma iban? Con piedras. Si usted era fornido igual que su pecado, llevaba una piedra igual que su pecado. Pero si usted era debilucho en su vida y falta de carácter, usted llevaba una piedrita. Pero usted iba armado con lo que usted necesitaba participar en ese juicio. Por eso vamos a empezar a mirar. Vamos a empezar a analizar Juan 8, del 1 al 11. Y para eso tenemos que mirar, primero que todo, he querido hacer una introducción pensando en el contexto literario y en el contexto en que se dieron los hechos en ese momento. Es necesario que usted sepa cómo fue que sucedió ese problema. Y entonces dice, este relato, conocido como la experiencia de la mujer adúltera, de la mujer sorprendida en el adulterio, se sitúa en el medio del conflicto creciente entre Jesús y los líderes religiosos. Entonces aquí ya en el concepto literario nos van hablando cuál era el problema. El problema no era tanto traer a la mujer del adulterio ahí, porque eso no era habitual. Ese no era el curso que se debería dar a las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pero la llevaron porque querían sorprender a Jesús y mirar a ver cómo caía Jesús para poderlo, ¿qué? Apedrear a él en vez de a la mujer. Porque lo estaban probando al Señor. Ese problema, por eso tenemos que darnos cuenta que en ese conflicto no era verdaderamente el conflicto de la mujer adúltera, porque como vamos a estudiar más adelante, hay muchos faltantes para que esa fuera la razón de estar en ese lugar. Entonces simplemente lo que ellos querían y estaban manifestando es un conflicto creciente entre Jesús y los líderes religiosos. Ese era un conflicto que se estaba viviendo en ese momento. Ustedes saben muy bien cuando leen la Biblia que había un gran conflicto entre el sumo sacerdote, Caifás, y Jesús. Cuando usted lee la Biblia, estudiando este tema, por ejemplo, uno encuentra cómo le hablaba Jesús a esos hombres, y eso es terrible. Eso es peor que un ladrillo. Eso es peor que darle a una persona con una piedra inmensa. Pero el Señor nos deja ver a nosotros, aunque algunos manuscritos antiguos no lo incluyen, pero eso es aprobado en el canon bíblico. Yo por eso me quiero centrar ahora más en el pecado y su ejecución y su problema, que en mirar otro tipo de cosas, porque es eso lo que nos está invitando Jesús a mirar. Ahora dice la palabra de Dios que la iglesia históricamente ha reconocido su autenticidad apostólica y coherencia teológica con el carácter de la enseñanza de Cristo. Entonces, nosotros estamos estudiando un pasaje que el Señor Jesucristo lo enseñó. Y lo enseñó como Él enseñaba. ¿Cómo enseñaba el Señor Jesús? El Señor Jesús enseñaba con hechos puntuales, con su vida. Vuelvo a repetirles que Él no fue invitado a ese juicio. Por eso el pasaje revela lo siguiente. Ese pasaje que vamos a empezar a estudiar revela lo siguiente. Hipocresía religiosa. Revela el uso legalista de la ley. Revela
la gracia redentora de Jesús sin anular la santidad. En el contexto histórico de este pasaje, según Levítico 20, versículo 10 y Deuteronomio 22, dice Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con una mujer, con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Muertos. O sea, los dos deben morir apedreados. Es que el adulterio no lo comete una persona. ¿Lo cometen cuántos? Dos. ¿Y ambos deben qué? Según la ley de Moisés, ambos deben ¿qué? Morir. Entonces usted tiene que mirar que esta lista de mandamientos contra los pecados sexuales incluye los castigos extremadamente severos que Dios citó sobre este pecado. Y entonces, ¿por qué? Dios no toleraba esos actos por las siguientes razones. Vamos a mirar básicamente 4 puntos o 4 razones, no puntos, sino 4 razones por las cuales Dios no toleraba esos aspectos, esos pecados sexuales. No los toleraba primero porque quebrantaban el compromiso mutuo entre los esposos. Había una falla profunda entre las dos personas. Segundo, destruía la santidad de la familia. El adulterio acaba con la santidad de la familia. Eso no es de allá, de esa época, es de hoy. ¿Estamos de acuerdo? El adulterio, como segundo, lo rechaza el Señor porque destruye la santidad de la familia. Tercero, deforma el bienestar mental del pueblo. El adulterio no es solamente el acto y responsabilidad de las dos personas. Es todo lo que genera. Y en eso Dios es muy claro en su palabra. Y por eso, ¿qué más tenemos que mirar ahí? El tercero, enfermedades. El pecado sexual siempre ha estado, enfermedades que deforman el bienestar mental del pueblo. Y como cuarto propagaban efectos muy contrarios, enfermedades. El pecado sexual siempre ha estado ampliamente disponible. Y el pecado siempre ha sido algo que destruye la familia, primero las dos personas, la familia, la sociedad y su vida personal. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que la glorificación del sexo entre personas que no están casadas, no existe ese tipo de glorificación. En el seminario en eso fue muy claro Giovanni al explicar esa parte. Fuimos bien centrados en lo que tiene que hacerse. Es muy fácil olvidarse del lado oscuro del pecado, pero eso no es lo que busca Dios en nuestra vida. Por eso el adulterio debía castigarse con la muerte, pero ambos culpables deberían ser juzgados, así que solo traían a la mujer. Entonces empezamos a mirar cómo lo que revela es una justicia selectiva y manipuladora. Cuando no se cumple con todo lo que la ley está pidiendo, el juez y los que están allí están ¿qué? Manipulando la justicia. Y eso era lo que pretendía hacer el sumo sacerdote. ¿Estamos? Porque el sumo sacerdote sabía que por la ley él debería haber llevado ¿a qué?
a las dos personas. Pero como él estaba buscando un objetivo, y yo quiero que usted piense en eso, él estaba buscando un objetivo para acusar a Jesús, un objetivo para destruir a Cristo. Para él era necesario, o para él era requerido, que Jesús se equivocara o que Jesús dijera cosas que no podría estar en un momento determinado en esa posición. Jesús no podía tomar decisiones en ese momento. Él no perdonó el pecado de la mujer. Por eso nosotros tenemos que mirar que la gravedad del adulterio, el adulterio no era visto solo como una falta privada, sino como una ruptura del pacto, una traición que dañaba a la familia, a la comunidad y a la relación del pueblo con Dios. Se debe pensar en eso. Por eso en la iglesia dedicamos un mes a la familia para dar charlas sobre la familia. Porque uno de los factores que comúnmente en la sociedad no lo catalogan como algo que es responsable de todo lo que se está viviendo mal en el mundo es el adulterio. Eso es algo que las consecuencias, como lo hemos visto, son demasiado fuertes. En el Nuevo Testamento Jesús reafirma la seriedad del adulterio, pero introduce una dimensión profunda de gracia, arrepentimiento y restauración. Y eso es lo que vamos a continuar estudiando nosotros en Juan 8 del 1 al 11. Vamos a mirar una aplicación de esto que hemos visto hasta ahora para poderlo entender profundamente en nuestros corazones. Dios toma en serio los compromisos, especialmente el matrimonio. Los compromisos que Dios trazó, no los trazó para ver si de pronto daban resultado, sino son cosas que con una gran claridad Dios planteó en la vida. Segundo, la fidelidad no es solo una norma externa, sino una actitud del corazón. La fidelidad, hoy por hoy, todos los que están en ese proceso, todos lo están justificando diciendo que es que hay incompatibilidad ¿de qué? De caracteres. Yo me reservo mi opinión con la cuestión del carácter de cada persona. Lo único que tenemos que pensar es que usted ha debido pensar eso antes de. Y no solamente pensarlo, sino vivirlo antes de, para evitarse un problema después de. ¿Estamos? Tercero, la justicia de Dios siempre va acompañada de un llamado al arrepentimiento y a una vida transformada. Así termina el pasaje en esta mañana. Cuando lleguemos al final del pasaje, simplemente lo que Dios está haciendo es que es un llamado al arrepentimiento y a una vida transformada. El Señor le dice, ni yo te condeno. ¿Pero qué le dijo después de que le dijo, ni yo te condeno? Vete, no peques más. O sea, tienes que cambiar tu estilo de vida. Tienes que abandonar el pecado. Mientras que uno siga consintiendo el pecado en la cabeza, lo sigue ejecutando en todas las áreas de su vida. Por eso, vamos a hacer un comentario de los dos primeros versículos. Vamos a empezar a estudiar los dos primeros versículos. Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Versículo 1 y 2 estamos mirando. Jesús, el maestro,
que era accesible para todos. Ahora tenemos que mirar algo que es bien importante en ese primer punto, que es algo que es bien importante. En el pasaje anterior, o sea, en el capítulo 7, estuvimos hablando de cuando el Señor Jesús le dice a sus hermanos que Él no va a ir ¿a dónde? Yo no voy a ir a las fiestas. Y los hermanos le dicen, pero si usted tiene un don, un talento tan bueno para hacer dinero, ¿por qué no sale y se da a conocer, se deja ver? Y con eso antes nos ayuda a nosotros económicamente. Y el Señor le dijo, yo no voy a la fiesta. Porque aún ¿qué? Pero más tarde le llegó la hora y le dijo el Padre, vamos a terminar la obra a la que te fue o a la que fuiste enviado. Entonces hoy nosotros tenemos que empezar a mirar que Jesús describe en ese versículo, en estos dos versículos describe a Jesús retirándose al monte de los olivos para descansar tras intensos conflictos en Jerusalén. Ya había tenido el problema con el sumo sacerdote, había tenido muchas cosas. Cuando usted va en el seguimiento de la lectura de la palabra de Dios, ya había tenido él el momento en que le habló demasiado fuerte al sumo sacerdote y a todos los que estaban en ese lugar. Los llamó sepulcros blanqueados, les dijo mentirosos, les dijo de todo. Y nadie pudo echar mano de él porque aún no había llegado ¿qué? Su hora. Entonces nosotros tenemos que mirar que al volver al templo Jesús retoma su lugar como maestro. Él no retoma un lugar de pleito, sino un lugar de maestro. Retoma un lugar donde él pone ese acto en marcha y los eventos que llevará a la confrontación con los escribas y los fariseos sobre la mujer adúltera, demostrando su enseñanza atraída a la multitud, incluso en la hostilidad de los líderes. Ya les había dicho que el problema era entre los líderes religiosos y Jesús. O sea, queremos demostrar, ese sacerdocio quería demostrar que Jesús no era el Hijo de Dios. Y utilizó los métodos más ruines de su vida. Y entonces por eso Jesús estaba en el templo enseñando al pueblo. Esto establece la gracia y se proclama en el espacio donde la ley se interpretaba. Es en el mismo templo. A veces cuando uno está leyendo la palabra de Dios, si la multitud seguía a Jesús por donde él iba, es fácil pensar, y así lo expresan algunos estudiosos de la Biblia, ¿por qué Jesús no se iba a un lugar donde no estuviera el templo? Porque a él de todas formas lo seguía la multitud, ¿o no? Si usted lee la Biblia, cuando él resucitó a Lázaro, ¿llegó la multitud a la casa de Lázaro o no? Llegó la multitud a la casa de Lázaro. Siempre la multitud iba detrás de él, pero ¿por qué él tenía que ir allá? Porque el sumo sacerdote nunca iba a oír la verdad si Jesús no iba allá. Y es lo mismo que usted tiene que pensar hoy y yo. La verdad no la va a oír el pecador si usted no va hasta allá a llevársela. ¿Estamos de acuerdo o no? Usted se puede sentar y orar, Padre, trae a Juan, Señor, es tan malo, tan perverso, tan corrompido, tráelo a tus pies. ¿Y para qué te llamó a ti? ¿Y para qué te presentó a Juan? Para que oraras por él y le dijera, ay Señor, tráelo. No, el Señor quiere que usted vaya y lo traiga. Y que usted le comparta el evangelio. Y que usted sea el que le diga cuál es la verdad de su vida. Es que los paños tibios no existen en la vida cristiana.
¿Ah? Usted queda mirando a fulano y dice, no sabe el fin que le espera. El que no sabe qué es lo que tiene que hacer es usted. ¿A qué lo trajo Dios y por qué Dios le permitió ver la actitud de un hombre pecador? ¿Usted cree que el Señor no lo cela a usted? ¿No es celoso de su obra? ¿Para qué lo trajo Dios a usted a conocer el pecado de la gente? ¿Para que usted se volviera más chismoso? No. El Señor le permite a usted conocer al pecador para que le comparta el mensaje que Él vivió en la cruz del Calvario para salvarlo. No es para otra cosa. O sea, ¿a qué vino? Y entonces hoy estamos hablando del adulterio y dice, Dios, pobrecito fulano, yo lo sé que está en eso. No, de aquí tiene que salir a hablarle a ese tipo de qué es lo que tiene que hacer para que vea la gloria de Dios. Es que el evangelio no es algo para guardarlo entre el bolsillo. El evangelio tiene que aprenderse y guardarse en el corazón para que en el momento que se requiera se pueda expresar con libertad y autoridad. Por eso, mis estimados, no huye, el Señor Jesucristo no huye del debate, sino se sienta como rabino, dispuesto a instruir. Ya dijo lo que tenía que decir. Ya le dijo al malo que malo era. Ya le dijo que estaba mal. Ahora hay un conflicto entre los que oyeron, los que creen y los que no creen, y él se sienta como rabino a esperar a quien hay que enseñar. Todos los extremos en la vida son complicados. Hay personas que uno conoce que creyeron que la reforma de la iglesia de nosotros, yo no hablo de la reforma del siglo XV, no. Hablo de la reforma de nosotros en la iglesia. Y usted oye la reforma de la iglesia, pero usted tiene que actuar conforme a la reforma de la iglesia. Hay algunos que creen que, bueno, sí, la reforma es que leemos la Biblia y ahora leemos comentarios. Y entonces unos cogieron y cambiaron la Biblia por los comentarios. ¡No! La Biblia no se puede cambiar por nada. La Biblia es la única verdad. Y por lo tanto es la única que produce salvación y vida eterna. Y ahí es donde usted debe estar centrado para vivir la gloria de Dios. Vamos a leer del versículo 3 al 6, la primera parte del 6, y vamos a entender. Primero que todo tenemos que venir, que el Señor se sentó como rabino dispuesto a instruir. Porque el propósito de Dios, de Cristo, es que donde otros condenan, Él enseña. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en nuestro corazón. Allí había un gran énfasis del sumo sacerdote y los rabinos del consistorio para acusar a la gente, para juzgar a la gente. Y en ese lugar donde juzgaban a la gente, Jesús, ¿qué hizo? Jesucristo enseñaba la verdad. Ahora en el versículo 3 dice de la siguiente manera, del 3 al 6. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándolo para poder acusarle
Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Esto es impresionante. Vuelvo a repetirles. Jesús no estaba en un juzgado. Por eso les coloqué en la introducción, les hice un comentario de si convirtiéramos este lugar en un ¿qué? En un juicio. Jesús no estaba en ese momento en donde juzgaban a la gente. Jesús estaba donde se le debería enseñar la verdad a la gente. Y entonces dice, los líderes judíos menospreciaron la ley al arrastrar solo a la mujer. La ley exigía que se apedrearan ambas personas involucradas en el adulterio. Lo vimos en Levítico 20:10 y lo vimos en Deuteronomio 22:22. Pero ellos no iban pensando en un juicio. Ellos iban pensando en cómo derribar a Jesús. Y entonces cuando usted no va en lo que tiene que ir, cualquier camino le parece bueno. Y entonces a ellos les pareció muy bueno y oportuno el momento, Entonces Jesús, ¿qué hacemos con esa mujer adúltera? Moisés dijo que hay que matarla a pedrada. ¿Y usted qué dice? Y todos los que estaban ahí, ninguno creía que él era el Hijo de Dios. Ninguno lo respetaba como autoridad. Y sin embargo le preguntaron, ¿qué dice que hagamos con ella, Señor? Y el Señor entonces se agacha a escribir. Como yo sé que algunos van a entrar en razonamiento, ¿y qué era lo que estaba escribiendo Jesús? Porque es que la Biblia no dice qué era lo que estaba escribiendo. Pero usted, para que se apacigüe su corazón y no entre en dudas y entre en razonamientos equivocados, imagínese que el Señor Jesucristo estaba escribiendo los 10 mandamientos. O imagínese que el Señor Jesucristo estaba escribiendo la cantidad de pecados por los que se podía acusar una persona. Pero no se ponga a pensar, pero es que la Biblia no dice de qué le iban a hablar. Si estaban juzgándola, ya le habían dicho lo que le tenían que decir. Señor, la sorprendieron en el mismo acto del adulterio. ¿Qué más quiere decir? Si usted quiere saber más de eso, es que es chismoso. Porque ya está dicho todo. Ya está dicho todo, ya está expresado todo. Ahora lo que nos tiene que preocupar a nosotros es la acción contundente de Jesús. ¿Cómo va a salir el Señor de esa trampa que le tendieron? ¿Qué va a hacer el Señor para demostrar su poder y demostrar su gloria? Eso es lo que a nosotros nos tiene que interesar. A nosotros no nos dice, si le dijeron, si lo empujaron, si no lo empujaron. Él estaba cansado que lo empujaran, estaba cansado que lo maltrataran. Usted tiene que darse cuenta que los escribas y los fariseos no buscaban sino acusación. Usan a la mujer como un objeto y no como una persona. Y le hacen una pregunta a Jesús con una trampa, queriendo que él hiciera. Lo mismo que cuando lo quisieron hacer delante de los romanos, cuando lo de dar al César lo que es del César. Lo llevan allá. ¿Qué manda hacer el sumo sacerdote? Manda a traer al jefe del ejército para que oiga lo que Jesús va a decir. Porque es que las dos razones que tiene el ser humano no alcanzan a abarcar la sabiduría divina de Dios. Entonces las dos cosas que ellos pensaron que él iba a contestar, ninguna de esas estaban en la sabiduría divina. Por eso entonces el Señor le dice, bueno, préstame una moneda. ¿Quién es ese señor? El César. Y esas letras del César. Entonces vaya, dele al César lo que es del César y a Dios le dan lo que es de Dios. ¿Lo pudieron apedrear? No. Dijo que no pagaran impuestos. No. Dijo que tenían que darle a Dios más bien. Tampoco. Dijo, a cada uno le van a dar lo que le pertenece. Y usted tiene que aprender a darle a cada uno lo que le pertenece. ¿Estamos de acuerdo o no? Supóngase usted en su casa, 4 hijos.
3 hijos. ¿Todos son iguales? Pero usted da la misma orden para todos, ¿o no? Aquí se hace 1, 2, 3, 4. Y si a uno de ellos no le gusta ninguno de lo que usted dijo, entonces lo castiga. No hay sabiduría divina, lo que hay es sabiduría humana. ¿Estamos de acuerdo? Y los hijos no se educan con sabiduría humana, se educan con sabiduría divina. ¿Estamos o no? Bueno, seguimos. Vamos a mirar entonces qué pasa. Jesús absuelve y parece violar la ley. Es lo primero que ellos van a interpretar. Segundo, si condena, pierde su mensaje de misericordia y entra en conflicto con Roma. El Señor no puede contestar absolviendo la mujer adúltera, porque va a violar la ley y va a ser enfrentado por eso. Entonces, hay una teología implícita en este pasaje. Hay algo que tenemos que entender en el contexto de la palabra de Dios en nuestra vida. La religión sin amor siempre instrumentaliza al hombre. La religión sin amor lo vuelve a usted mecánico en su forma de vivir. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y el que no lo haga así, no pertenece a este ciclo. Usted mira, ese piso es cuadriculado. Y así hay personas cuadriculadas. Y usted no le puede salir de ahí porque se ofende a todos. No, el Señor nunca fue así. El Señor nos está enseñando a que debemos aplicar la sabiduría, ¿qué? Divina, no la sabiduría humana. La sabiduría humana usted la aprende en la universidad. ¿Ah? Usted la empieza a aprender desde kinder, desde antes de kinder. Ahora es casi desde que nacen que lo meten al colegio. Y entonces usted aprende todo eso allá. Pero con esa sabiduría usted no aprende a ser honrado. Con esa sabiduría usted no aprende a ser íntegro. Con esa sabiduría usted no aprende a ser honesto. Usted necesita la sabiduría divina, la sabiduría de la palabra de Dios para poder vivir y salir adelante en todo lo que usted quiere emprender. Si usted no es sabio, simplemente es inteligente. Y el mundo está lleno de gente inteligente, ¿o no? Usted se va a una universidad y entra a una universidad y usted pregunta, ¿aquí dónde guardan las tesis laureadas? Y entonces lo llevan a un salón y hay miles y miles de proyectos que fueron laureados. ¿Cuántos han ejecutado? Ninguno. Todos están ahí escritos. Porque la sabiduría humana no es la que lo lleva a usted a actuar para poder vencer todos los obstáculos que tiene en el mundo. Es la sabiduría divina. Y usted debe pensar en la sabiduría divina. Por eso yo le digo a los profesionales jóvenes de nuestra iglesia y de cualquier parte, ¿usted es cristiano verdaderamente? Sí, pastor, yo soy cristiano. ¿Teme a Dios? Sí, yo le temo a Dios. Bueno, entonces, ¿por qué te da miedo hablar del Dios que te puede sacar adelante en tu empresa? Vives preocupado por si le puede contestar al jefe si los cálculos están bien hechos o no están bien hechos. Pero usted, ¿por qué no vive preocupado de que la vida necesita no inteligencia, sino sabiduría para que pueda respetar a las demás personas y poder sacar efectos verdaderamente de prosperidad en su vida? Por eso, en el versículo 6, la parte B, Jesús escribe en el suelo. Y yo ya les dije a ustedes que podría estar escribiendo, el Señor podría estar escribiendo acerca de los 10 mandamientos, por ejemplo, para que usted no se maltrate pensando ahí qué sería lo que estaba escribiendo. Y se va de aquí, entonces dentro de 8 días viene, pastor, yo le he dado vueltas y vueltas y vueltas y no sé de qué escribió el Señor Jesús. Y entonces yo le contesto, yo tampoco.
porque no está escrito en la Biblia. Pero yo me puedo imaginar, sabiendo la mentalidad de Cristo, que no estaba escribiendo ahí tonterías. Me voy a salir a correr, me voy a ir a caminar. No, eso no era lo que él escribía. Entonces usted tiene que darse cuenta. En el texto no dice de qué escribió el Señor. Y ese silencio es un silencio intencional. No era que Jesús no tuviera de qué hablar. Porque después nos vamos a dar cuenta. Lo que pasa es que el Señor era muy preciso, ¿o no? Entonces, como lo siguieron presionando y le dijeron, bueno, y al fin, ¿usted qué dice que vamos a hacer con él? Con esa mujer. ¿La matamos? ¿No la matamos? ¿Qué hacemos? Y entonces el Señor levanta otra vez la cabeza y le dice, bueno, es sencillo. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra que trajo. Va. ¿Y entonces qué pasó ahí? Tuvo que haberse empezado a sonar durísimo eso, ¿ah? Cuando cada piedra caía, ¡pum! Una piedra grandota, ¡pam! ¡Uy! Esa era la de fulano. No, ese no es el problema suyo. El problema suyo es si la suya ya se cayó. O si usted llegó allá sin piedra y llegó esperanzado en la gloria de Dios. Por eso el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Presenta a Dios como la verdadera esperanza de Israel y el manantial de aguas vivas. Simboliza que la ley escrita en piedra debe ser interpretada por el Dios vivo. Eso no lo podía interpretar sino ¿quién? Cristo. ¿Y lo interpretó o no? Levantó la cabeza y dijo, bueno, sí, les voy a contar qué estaba escribiendo. Que todo el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y empezaron a caer piedras al piso, no a la mujer, sino al piso. Y todos se fueron yendo, desde el más viejo hasta el más joven. Y terminan en el escenario dos personas que son verdaderamente algo importante para nuestra vida. ¿Qué pasa? Quedan dos personas. El único que no tiene pecado. El único que la puede juzgar. Y ella la pecadora. La única, según, que necesita arrepentimiento. ¿Y qué hace Jesús? Mujer, ¿y dónde estaban todos los que estaban que te iban a matar? Y ella dice, todos se fueron. No quedamos sin usted y yo. Y él le dice, mujer, yo no te voy a condenar. Pero él la podía condenar, ¿o no? Él no tenía pecado, nunca cometió pecado. El Señor nunca pecó. El Señor no podía pecar. Entonces él le dice, mujer, ni yo te voy a condenar, pero yo sí te voy a decir dos cosas importantes. Si usted no abandona el pecado y no vuelve a pecar y se aparta de ese camino, no va a pasar nada en su vida. Y es con lo que, no con lo que quiero cerrar, que me queda un versículo, pero sí quiero que usted piense. Usted hoy piense. Usted vino a este lugar. Y le vuelvo a repetir lo que les dije al comienzo. Cada uno traía una piedra en su mano. ¿Ah? Usted de pronto traía una piedra grandísima, el odio que siente por algo. Usted es de los que se goza diciendo, mire, yo a esa persona nunca la voy a perdonar. ¿Qué piedra? Por eso es que a usted lo ven así, caminando así agachado. Porque esa piedra cada día le pesa un poco más. Usted tiene que soltar la piedra con que llegó a este lugar. No sé usted con qué pecado llegó a este lugar, ni me interesa saber. Pero lo que sí me interesa es que al final pase lo que pasó en el templo. ¿Estamos de acuerdo? Que se oiga el ruido. ¡Pum! Y entonces cayó la piedra de uno que era bien pecador. ¡Pum!
ese era más pecado. No, lo que pasa es que ese tenía más fuerza que usted y yo, una piedra más grande. Pero no es que fuera más pecador, ¿estamos de acuerdo? Usted tiene que experimentar eso en su vida. Por eso Jesús no niega la ley, sino que expone la incapacidad moral del acusador. ¿Qué dice el Señor? Mujer, ninguno de ellos te juzgó. ¿Por qué? Porque no te podían juzgar, porque todos estaban ¿cómo? Con el mismo pecado tuyo, el mismo grado, la misma separación con Dios. Pero yo te digo, no peques más. No peques más. La primera vez que yo leo en la Biblia que dice que no peques más es cuando el paralítico de Betesda, 38 años enfermo, lo sana el Señor. El tipo va y se roba un poco de plata y a gastar donde no debe gastar. Y Jesús sube y lo encuentra en el templo y le dice, oiga, venga acá, hermano, yo a usted lo sané. Pero te voy a decir una cosa, no peques más porque te vienen cosas ¿qué? Peores. Eso no fue lo que le dijo a la mujer a la mujer adúltera. Que el tipo le dijo, ahí mismo salió a decir quién era el que lo había sanado. ¿Y qué le pasó a ese tipo? Murió crucificado. ¿Cosas peores? Sí, cosas peores. Usted hoy debe arrepentirse. Usted hoy debe arrepentirse. Por eso nosotros debemos pensar todos se fueron retirando uno a uno, empezando por los más viejos. Más experiencia, más memoria, más conciencia del pecado y no se retiran por vergüenza pública, sino por convicción interna. Ahí no podría existir la vergüenza pública porque todos se fueron, todos tenían que avergonzarse el uno del otro. Pero sí tenían que demostrar que habían tenido un proceso de arrepentimiento interno. Que usted cuando decide confrontarse con la verdad, usted se confronta para apartarse del pecado. Esa debe ser la razón lógica. No para volver y vivir en lo mismo. Por eso tenemos que mirar lo que pasa en el versículo 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer que dijo, a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Era evidente que los hombres más adultos tenían mayor conciencia de sus pecados que los jóvenes. Es algo que es real y que debe ser real hoy todavía en nuestra vida. Por eso, cuando el día miércoles estuvimos en el taller de los hijos, de la crianza de los hijos, Wilmer hablaba acerca de que el problema no es una cosa diferente, sino lograr entender y aceptar que usted no tiene la verdad, que tiene que buscarla y que la verdad es la palabra. Usted no puede seguir pretendiendo educar a sus hijos con una palabra, con una verdad que usted supuestamente cree que es verdad. Usted debe tomar la decisión de educar a sus hijos con la escritura, que no tiene que dudar, sino que tiene que aplicarla para su vida. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pensar en tres cosas esta semana. Vamos a pensar tres cosas importantes y vamos a orar, vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar al Señor. Vamos a hablar de tres cosas importantes en un orden divino: la gracia, la restauración y la transformación, y nunca se podrán aplicar al revés. Siempre las tendrá que aplicar de esa manera. La riqueza teológica de este pasaje se enfoca de la siguiente manera: hay una gracia soberana, no merecida, no solicitada, pero eficaz. Justicia redentora,
La ley es cumplida en Cristo y no abolida. Hay una posición bíblica importante para nuestros corazones. Todos somos pecadores, nadie puede arrojar la primera piedra. Todos tenemos que pensar en eso y por eso tenemos que decirle a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza que Él es el Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso hay una parte cristológica que tenemos que guardarla todos en nuestro corazón. Jesús es juez y salvador, verdad y misericordia. Cosas en las que usted tiene que reflexionar para que genere seguridad de poder abrir su corazón delante de Dios y decirle a Él esas cosas. 4 bases doctrinales para que usted las ponga por obra esta semana. Pídale a Dios, dígale: Señor, yo quiero vivir y experimentar y poder poner por obra esas bases doctrinales. La doctrina del pecado, todos pecamos, Romanos 3:23. La doctrina de la gracia, donde Dios de una manera gratuita nos da su bendición de amor y de paz. Efesios capítulo 2, 8, 9. Doctrina del arrepentimiento. La gracia produce cambio de vida. La doctrina del juicio. Solo Cristo tiene autoridad final. Usted, qué mejor tema para nosotros poder pensar en ese momento en lo que Cristo hizo en la cruz por nuestra vida, en lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y lo hizo con gozo y alegría. Nosotros en esta iglesia no somos un tribunal, somos un hospital de amor y de misericordia. Somos un hospital de gracia. La verdad sin gracia aplasta, la gracia sin verdad engaña. Usted como creyente debe pedirle a Dios que le ayude. Examina la piedra que llevas en la mano. Hoy es el día de dejarla para no volverla a cargar. Es el día de renunciar al pecado y a la maldad, teniendo el pan, lo que representa el cuerpo de Cristo en tu mano. La santidad comienza con humildad. Y la mayor humildad es que usted pueda reconocer que Cristo hizo cosas maravillosas por su vida. Por eso, para el pecador, hoy debemos pensar: tu pasado no define tu destino. Es lo que estudiamos en esta mañana. Es lo que vemos en cada una de nuestras vidas. Jesús te llama por lo que puedes llegar a ser, no por lo que fuiste. Jesús te llama porque quiere transformar tu vida. Pero para eso tienes que recordar la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a comer el pan. Usted siempre debe estar recordando lo que Cristo le dijo a los apóstoles en la última cena. Y lo que salió con un corazón entristecido, pero con un espíritu ardiente a cumplir, a ser entregado, para ser crucificado, para morir en nuestro lugar. Para llenarnos de su gracia y de su misericordia.
y para llevarnos cautivos a una vida de amor y de paz. Por eso Jesús no ignora el pecado, lo redime. La gracia no encubre, sino transforma. Piensa en todo lo que Él hizo en la cruz por su vida, antes de tomar el jugo de la vid, donde abunda la acusación, sobreabunda la misericordia. La iglesia debe reflejar el corazón de Cristo. Verdad con ternura, santidad y compasión. Bebamos el jugo de la uva. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por toda tu fidelidad y grandeza, Señor. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. Te exaltamos y te glorificamos, Padre. Te pedimos que tu bendición esté siempre con nosotros. Padre, muchas gracias. La Biblia dice que uno a uno comenzaron a irse. Pero dése cuenta de algo. Todos se fueron dejando las piedras. Y así debemos salir nosotros hoy de este lugar. Uno a uno. Pero dejando esas piedras de amargura, de resentimiento, de odio, de señalamiento, de juzgamiento con las que has llegado a este lugar. Que al final de todo este tiempo queden solamente dos personas, usted y Jesús. Jesús que te va a decir: que amor mis pecados no peques más. Decide olvidar. Jesús que te va a decir: vete y no peques más. Y tú que le vas a decir: nadie me ha condenado, porque tú has sido mi Rey, mi Señor y mi Salvador, porque tú has estado siempre conmigo, Señor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son Finalice muchas, pensando que en su este gracia lugar es mayor. no se lanzan Gloria piedras. a Dios. En este lugar no se juzga la humanidad. Su gracia es mayor. Aquí se levantan vidas en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy nuevas son. Aquí se levantan corazones para adorar al Rey. Su gracia es Se levantan vidas para experimentar el amor y la misericordia de ese Cristo maravilloso. Su sangre fue el pago, su vida. Si sueltas la piedra esta mañana, vas a descubrir que tus manos quedan libres para adorar, para alabar, para restaurar su vida con Dios y los demás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su amor. Gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios por su gracia. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Porque donde el pecado quiso escribir tu final, Jesús se inclinó y escribió gracia en el polvo. Para la gloria y honra de su nombre, aquí estamos, oh Dios, alabándote y bendiciéndote, Señor. Y en esta mañana, oh Dios, queremos orar por Ernesto Javier Florentino, que está de cumpleaños. Y queremos pedirle el favor a Rosita Hernández que venga, que queremos orar por su vida como familia. Queremos darle gracias a Dios por su vida. Y oramos por la niña mayor de Guillermo y Glenis, dándole gracias a Dios por su vida. Como iglesia esta mañana,
Glorificamos a Dios por la vida de Rosa Hernández. Y le pedimos a ese Dios maravilloso que la bendiga grandemente. Que a ella le permita experimentar el amor y la misericordia que viene de lo alto. Y que la gloria de Dios esté siempre alrededor de su vida. Padre, hoy alabamos y bendecimos tu maravilloso nombre por la vida de Rosita. Y te pedimos a ti, oh Dios, que la guardes, que la cuides, que la protejas, que la llenes de tu amor y la llenes de tu infinita misericordia. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.